Bueno, bienvenidos a todos realmente a este primer webinar que estamos haciendo después de la pandemia en español que se llama Expande tu empresa a nuevos mercados globales. Es para mí un placer hoy justamente modelar este evento. Mi nombre es María Panam. Yo vivo en Denver, Colorado. En este momento me encuentro en mi ciudad natal, Bogotá, Colombia. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Francisco Gómez, muchas gracias, Francisco Fernández y muchas gracias, Erwin Padinger. Entonces, vamos hoy a comenzar justamente dándole la bienvenida a Francisco Gómez y luego vamos a seguir con Edwin y con Francisco y luego vamos a tener tiempo para preguntas que ustedes de pronto quieren hacer. Bienvenido, Francisco Gómez. ¿Cómo estás? Bien, María, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y compartir un rato aquí con Francisco y con Erwin y discutir este tema tan apasionante que es la internacionalización y globalización de empresas. Tengo una pequeña presentación para mostrarles, entonces voy a compartir pantalla aquí. No sé si pueden ver en este momento mi pantalla. Ok, perfecto. Entonces, yo siempre empiezo hablando un poquito de esto porque la internacionalización es algo que realmente es apasionante, excitante, pero la realidad es que no es para todos. Entonces, lo primero que yo le digo a las empresas con las que interactuamos es que estén seguros que esto es algo que realmente va a servirles para su crecimiento, que entiendan cuáles son los mercados a los que deben ir, que tengan una estrategia y que tengan un plan definido para cuáles son los objetivos que están tratando de alcanzar. Entonces, la clave del éxito realmente es la estrategia, es tener una estrategia, es tener un plan. Y obviamente dentro de eso, el componente cultural, ¿no? Tener esa cultura, lo que llamamos aquí en Estados Unidos el global mindset, esa manera de pensar global, desarrollarla y que se vea a través de toda la empresa un entendimiento de cómo operar en diferentes mercados. Un poquitico acerca de nuestra empresa, yo soy el CEO de Factum Global. Nosotros ayudamos a empresas, asociaciones a expandirse a nivel mundial. Nuestro equipo son en su gran mayoría ejecutivos de empresas que ahora han pasado al sector de consultoría y que tienen experiencia expandiendo sus propias empresas y ahora a los clientes en diferentes partes del mundo. Nosotros tenemos la sede principal en Washington, D.C., tenemos la sede para América Latina en Bogotá, Colombia, y presencia en Nueva York, en Orlando y en Madrid. Entonces, un poquito de quiénes somos, como para que entiendan el por qué estoy aquí yo hablando. ¿Quién es este Francisco Gómez que nos está hablando? Para empezar un poquito lo que son, digamos, definiciones y ponernos todos en el mismo nivel, yo escucho mucho que la gente intercambia terminología y me gusta poner un poquito en perspectiva algunas de las cosas en las que siempre hablamos cuando estamos pensando en llevar a las empresas a mercados internacionales. Cuando hablamos de globalización, generalmente se está volviendo aceptado hablar de globalizar una empresa, pero realmente la globalización habla más sobre la integración económica de lo que eran antes unos países independientes y que tratan de buscar una sola economía, bajar las barreras de interacción entre esos países. Ese es el proceso de globalización, es un proceso que lleva años dándose, que ha tenido ciclos a través de la historia. Y ya lo que es internacionalización es realmente interna a una empresa. Entonces ya ahí sí es el proceso de aumento en la participación global de las empresas en mercados internacionales. Entonces, ¿qué tanto está una empresa exportando o actuando en o teniendo participación en mercados fuera de su mercado local? En el caso nuestro, pues estamos en Estados Unidos, sería fuera de los Estados Unidos, pero de su mercado local, independientemente de donde sea. Y el concepto de localización, que ya es cuando uno empieza a adaptar sus productos o servicios para satisfacer las necesidades de los mercados en las cuales estamos entrando o estamos operando. Entonces, todo esto está relacionado. En la forma en que a mí me gusta mirarlo es que la localización es parte de la internacionalización y la internacionalización es un resultado o una oportunidad que se presenta por la globalización. Entonces, quería compartir eso con ustedes. Es como me gusta a mí mirar esto. La gente lo ve distinto. Como les comento, la palabra globalización
cada vez es más aceptada para intercambiarla con internacionalización, pero es importante también entender estos conceptos. Generalmente hablando, y esto es una visión simple de lo que es la internacionalización, un modelo simple de desarrollo de mercados empieza por el fortalecimiento del mercado local. Esto especialmente hoy en día cuando estamos hablando de empresas que pueden ser 100% virtuales, digitales, que de pronto venden por internet, etcétera, pueden tener un significado diferente. Y antiguamente el mercado local era literalmente la ciudad o el país donde empieza la empresa y donde empieza a generar un mercado, pero la definición de esto ahora amplía a entender realmente qué es el concepto de tener la casa en orden, ¿no? Entonces el fortalecimiento del mercado local es realmente el fortalecimiento del mercado inicial y saber que lo que uno está haciendo está sólido, que uno tiene los procesos y sistemas en su sitio, que tiene las finanzas adecuadas para hacerlo antes de intentar entrar a nuevos mercados. Una de las razones por las que muchas empresas fracasan en su internacionalización es que lo hacen demasiado rápido y no se aseguran de tener esa casa en orden. El segundo paso entonces es ya empezar a explorar estos nuevos mercados, entrar a un mercado 2, para algunos eso significa exportación, para otros significa alianzas estratégicas, para otros puede ser la compra o la adquisición de una empresa existente, abrir oficinas. Es decir, hay diferentes maneras en las que uno puede entrar a un mercado, pero la idea es empezar a entrar a mercados fuera del original de donde la empresa inició. Y después se llega a la localización, ¿no? Entonces ya cuando empieza uno a madurar en el mercado y a entender cuáles son las necesidades únicas de un mercado, las empresas empiezan a tomar decisiones de qué nivel de localización quieren ofrecer. Esto varía mucho por empresas. Yo les voy a discutir un poquitico los diferentes tipos de empresas internacionales. Entonces depende de su estrategia, de sus objetivos y del tipo de empresa que quieren ser. Pero en términos generales, este es un modelo muy básico para entender la internacionalización. Obviamente, con el tiempo, este modelo se vuelve ineficiente porque uno empieza a duplicar esfuerzos. Entonces, entró a un mercado y después al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, y se vuelve inmanejable. Entonces, en ese momento ya se necesitan modelos más sofisticados. Les voy a presentar algunos para que puedan ustedes pensar qué tiene sentido para su propia empresa. Entonces, básicamente lo que es importante aquí es definir cuál es la estrategia global. Y para mí lo más importante es entender cuáles son las diferentes facetas de esa estrategia. Y me gusta ahondar un poquito en estos 4 aspectos, que no son todos los que tienen que tener en consideración, pero que pienso que son 4 aspectos supremamente importantes y son los que ven en pantalla. Especialmente, como dije anteriormente, la parte cultural, la cultura, esa mentalidad global que debe existir para poder ser exitoso en mercados globales. Entonces, miremos, por ejemplo, las consideraciones financieras. Cuando uno está pensando en salir a otro mercado, no solamente es tengo los recursos para hacerlo, existe suficiente demanda, tengo compradores para mi producto o servicio, sino también hay una cantidad de cosas que uno tiene que anticipar. Las tasas de cambio, por ejemplo, las fluctuaciones monetarias, ¿no? Lo que pongo yo aquí de flexibilidad presupuestaria. Tienen ustedes la oportunidad como empresa de suplir una necesidad de pronto que se pueda presentar en un momento dado, los inesperados, entendimiento de lo que son los impuestos y el sistema tributario de los diferentes mercados en los que se va a entrar. Hay una cuestión que toca y que lo voy a hablar en la parte legal, pero en la parte financiera y legal, y es el concepto de establecimiento local. ¿En qué momento, por estar operando en un mercado, puede el mercado local, por sus leyes y sus normas, entender que esa empresa está literalmente teniendo una presencia legal dentro del país, así ustedes no la hayan establecido? Esto le pasa a muchas empresas que empiezan a operar en un país, de pronto tienen representantes o contratan personas como contratistas, y de pronto se dan cuenta que tenían que haber estado pagando impuestos como cualquier empresa que opere dentro del país, porque pasan ciertos límites y ciertas digamos, barreras que los países tienen en entender lo que es una empresa extranjera que opera en el país versus una empresa extranjera que llegó a operar y a establecerse dentro del país. Entonces, hay una cantidad de detalles que son importantes entender desde antes de meterse en
negocio, porque después pueden terminar en multas, pueden terminar en errores que pueden ser finalmente costosos para las empresas. Entonces, en la parte legal, aparte de eso, de lo que estaba yo hablando, de la posibilidad de que se interprete que legalmente está uno establecido en un país, hay que entender lo que son las leyes de privacidad, empleo, incorporación. Si van a contratar personas, es muy diferente en un país al otro. El tema de sanciones comerciales es específicamente importante si uno está haciendo negocios dentro o con empresas de los Estados Unidos. En los Estados Unidos no solamente está prohibido hacer negocios con empresas de países o personas de países que tienen sanciones comerciales, sino que está prohibido hacer negocios con personas que hagan negocios con esas empresas. Es decir, que uno tiene que realmente informarse de toda la cadena de lo que tiene que ver con las personas con las que uno va a hacer negocios para poder estar uno tranquilo de que sus proveedores, de que sus distribuidores, de que las personas con las que uno está interactuando no estén infringiendo estas normas, porque por extensión uno también se puede ver afectado. Mucha gente me dice, eso es muy injusto, pero es como funciona. Entonces, uno tiene que informarse de esas cosas. Igualmente, la situación jurídica de las organizaciones, entonces hacer el due diligence, entender quiénes van a ser sus partners, que las personas con las que se está interactuando en estos nuevos mercados sean personas respetables, que no tengan problemas, que por extensión puedan después impactarlo a uno inocentemente y termine uno metiéndose en problemas que no tienen nada que ver de pronto con las propias acciones. Y lo que es representación y acción. Uno no puede ser exitoso en un mercado si no tiene representación y está actuando en esos mercados. Es muy difícil. Hay excepciones, obviamente. Por ejemplo, hay empresas que simplemente se dedican a exportar o a vender, por ejemplo, por plataformas como Amazon. Entonces eso tiene una excepción ahí. Pero incluso en ese momento tienen que tener entendimiento de la cadena de distribución, tienen que los productos lleguen de una manera adecuada, quién va a contestar un teléfono si hay un problema. Entonces no es solamente, hay una cantidad de cosas que están detrás y que se tiene que entender cómo manejar antes de ir a esos mercados. Todo esto es relacionado al concepto que les di de tener la casa en orden. Esta parte para mí es supremamente importante y es algo que muchas empresas miran como una segunda cosa, ¿no? Entonces obviamente lo financiero y lo legal es lo que uno siempre piensa, y las consideraciones culturales se ponen en un segundo plano, pero yo pienso que debe ser al revés. Cuando uno entiende que la cultura es algo en constante evolución, que tiene unos altos niveles de contexto y que las cosas no son iguales en los diferentes mercados donde uno va a operar, entonces el tipo de preguntas que se hace uno en la parte legal, financiera y otros aspectos de tu estrategia son más fáciles de asimilar, ¿no? Porque uno ya entiende, esto no va a ser lo mismo en otros lados, cuáles son las normas, cuáles son las leyes, y hay una cantidad de aspectos culturales que también influyen ya en la ejecución de esa estrategia, donde uno tiene que entender cómo funcionan las cosas en diferentes países. Hay países, por ejemplo, donde el tiempo es algo diferente, ¿no? El tiempo no es... ellos hablan de podemos hacer tiempo, ¿no? No es una cuestión fija. Las personas son las que deben adaptarse a las variaciones de tiempo, mientras que en otras culturas el tiempo es como es y no hay adaptación. Entonces, entender esas consideraciones culturales es clave para el éxito de una organización que quiere internacionalizarse y que quiere ser percibida y aceptada de una buena manera en los países donde quiere entrar. Y está la cuestión del lenguaje. Muchas empresas nos consultan, queremos traducir. Localización no es solamente traducción, y hay que entender que las consideraciones del lenguaje son supremamente importantes. Es de cómo presentamos nuestra empresa ante los clientes. Esto incluye mercadeo, publicidad, medios de comunicación, y también la forma en que hablamos, incluso en una reunión, cómo nos desenvolvemos y entendemos estas diferencias culturales de las que estábamos hablando anteriormente, la fluidez de ese contexto, y mirar en la parte de traducción cómo se van a controlar versiones. Entonces, la traducción puede ser una cuestión supremamente costosa, especialmente cuando se habla de temas que requieren varias versiones, ¿no? Entonces empieza uno a tener cosas que están fuera del alcance, digamos, de mantener actualizadas. Entonces yo le recomiendo siempre a las empresas, la traducción debe ser como lo último. Sí es importante hablar el idioma y hablar el lenguaje bajo este contexto que les estoy presentando, que incluye cultura, es supremamente importante, por la traducción
es como el último paso, ¿no? No es lo que debe guiar la localización, sino es el último paso de la localización, ya entendiendo qué son las cosas que realmente la gente quiere ver en su propio idioma. Entonces, solamente como para darles un poquitico de cada uno de estos temas se puede hablar por hora y media, ¿no? Porque hay una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta, pero quería darles un poquitico de sabor en lo que deben estar pensando cuando están pensando en su estrategia, que no solamente es cuánto vamos a ganar en cuántos meses, sino que también tienen que tener todo esto muy bien delineado para poder, como llamamos, exceed las expectaciones, las expectativas del plan de negocios que puedan tener frente a ustedes. Quería poner un poquitico los marcos estratégicos. Entonces, existen 4 tipos de empresas bajo el modelo de Bartlett Gottschalk, que es uno de los más aceptados, digamos, en el mundo de la internacionalización, y se miran en términos de la capacidad de respuesta e integración. Entonces, cuando uno va a volverse una empresa internacional, bajo este modelo realmente existen 4 opciones. La empresa internacional, que es una empresa donde la integración es baja y la capacidad de respuesta es baja. Un ejemplo es UPS, que, como ven en pantalla. Entonces es una empresa que tiene unos productos o servicios que son iguales, sin importar a dónde van, y simplemente están exportando, ¿no? Entonces se genera la exportación, no están preocupados por adaptar productos o servicios o por cambiar nombres o nada de eso. Es la misma empresa y simplemente está llevando un servicio de una parte a otra. Después están las empresas multidomésticas. En este caso ya la capacidad de respuesta es alta. Entonces, cuando ustedes piensan, por ejemplo, en las productoras de carros como Ford, el mismo nivel de producción y los mismos sistemas de producción se manejan a nivel mundial, pero los carros se llaman diferente, ¿no? Entonces los nombres varían, el tamaño de pronto de los motores varía. Cuando van a un país donde, por ejemplo, la capacidad de pago es menor y se necesitan carros más pequeños por las cuestiones de tráfico y el costo de la gasolina, Ford entra a esos mercados con carros más pequeños. En otros países como Estados Unidos, el fuerte son las camionetas grandes. Entonces existe ese nivel de localización, pero el producto tiene todavía esa estandarización que hace que sea muy eficiente el proceso, y hay una gran, digamos, dedicación en entender cómo pasar esos beneficios a través de los diferentes mercados. Del otro lado están las empresas globales. Entonces aquí ya la capacidad de respuesta es baja porque no están interesados en localizar, pero la integración es altísima. Es decir, ellos son empresas, como en el caso de las farmacéuticas, que producen productos y servicios que saben que se van a vender alrededor del mundo. Ahorita todos estamos recibiendo un producto que es la vacuna del COVID. Es un perfecto ejemplo de un producto que se está vendiendo a nivel mundial sin necesidad de ninguna localización. El producto no cambia, el nombre no cambia, la forma en que nos lo están vendiendo o dando no cambia, los gobiernos lo están comprando. Ese es un tipo de empresa global, es una empresa que desarrolla productos globales y que no invierte en entender las necesidades únicas necesariamente de un país, sino que se preocupa más porque sus productos puedan atender las necesidades sin importar el mercado en el que están entrando. Entonces, como ustedes pueden ver, son estrategias completamente diferentes. Entonces, uno de los primeros pasos cuando ustedes piensan en internacionalización es decidir qué tiene más sentido para mi empresa y qué clase de empresa quiero ser, ¿no? Voy a ser simplemente una empresa internacional que va a exportar sin preocuparme mucho por localización o por tener que integrar porque todo lo vamos a hacer desde la casa, o quiero ser una empresa multidoméstica donde vamos a tener oficinas o representaciones en diferentes partes del mundo para entender esos mercados y poder adaptar nuestros productos y servicios a las necesidades locales, o vamos a ser una empresa donde tengamos alta integración, también vamos a tener oficinas y presencia a nivel mundial, pero con alta integración y las decisiones se toman desde la casa, no se da ese nivel de flexibilidad que se daría en una multidoméstica, todo sería desde headquarters. ¿Cuál empresa quiero ser? Después se habla de la empresa transnacional. Y para mucha gente una empresa transnacional es casi como una utopía, ¿no? Es como un sueño. Sí se puede, de verdad se puede hacer porque es como lo mejor de todo, ¿no? Entonces es alta capacidad de respuesta y alto nivel de integración. Son pocas las empresas que llegan acá al transnacional
Y quiero aclarar que no todas las empresas deben aspirar a ser transnacionales. Eso tiene sentido para algunas, pero no para todas. IKEA es un gran ejemplo de esta empresa. IKEA ha encontrado la manera de estar en diferentes partes del mundo, traer sus sistemas y sus procesos e implementarlos de igual manera en cualquier parte del mundo, pero también tiene una gran capacidad de respuesta y entendimiento a las necesidades de los mercados locales. Entonces, cuando uno entra a una IKEA, uno lo ve igual en cualquier parte del mundo, pero cuando ya uno analiza los productos y servicios que se están ofreciendo, sí existe una variación significativa porque ellos invierten suficiente tiempo, energía y recursos en entender las necesidades locales para poderles dar lo que están necesitando. Entonces, no es necesariamente una utopía, pero sí requiere un gran investimiento de recursos, de tiempo. No es fácil, pero se puede lograr. Entonces, esos son los 4 tipos de empresas y es importante para uno como líder de una empresa entender cuál es mejor para mis propias cosas. En este slide que sé que vamos a estar compartiendo esto con los participantes, pongo un poco las definiciones para que después ustedes mismos puedan ir y entender y reflexionar qué tipo de empresa quieren ser y cómo pueden llegar hasta allá. Otro modelo de internacionalización que ayuda a visualizar un poquito, digamos, la parte inicial de lo que es la internacionalización es el modelo de Uppsala. Y es un modelo que habla de internacionalización en términos del aumento de compromiso con el mercado versus el aumento de la diversidad geográfica. Entonces, el concepto aquí es que uno empieza como una empresa local y sin exportar o sin tener ningún tipo de actividad internacional, y empieza uno a hacer exportación esporádica. Esto puede ser intencional o puede ser porque empieza a generarse un interés de afuera y se empieza a ver que hay una demanda por los productos o servicios que uno ofrece en otras partes del mundo. Entonces uno empieza a exportar, es una cuestión esporádica, de pronto sin una estrategia, y se da cuenta de que realmente existe una oportunidad y empieza a moverse en este espectro del aumento de compromiso con el mercado, a que de pronto ya voy a poner un representante porque veo que hay oportunidad, entonces alguien que de pronto venda esos productos y servicios activamente, de pronto entonces esto ya empieza a crecer de una manera tal que se genera la necesidad de tener una filial, una oficina, de pronto incluso abrir operaciones, y se va evolucionando a través del tiempo y a medida que el mercado y la demanda en el mercado lo va necesitando. Entonces el compromiso a ese mercado obviamente va creciendo. Por el otro lado, a medida que uno se siente más cómodo y ve que tiene éxito en un mercado, entonces digamos que empezamos con Argentina y en Argentina nos fue muy bien, entonces las empresas empiezan a ver dónde más podemos replicar esto que estamos haciendo, y de pronto entonces ahora queremos ir a Brasil o queremos ir a Colombia, o de pronto nos vamos para Nigeria o para China. Y a medida que se aumentan el número de mercados y a medida que en cada uno de esos mercados se va aumentando ese compromiso, pues obviamente la internalización de la empresa va subiendo, ¿no? Y se vuelve una organización mucho más internacional, mucho más global en ese aspecto. Entonces, la idea del modelo es que el conocimiento del mercado aumenta el compromiso, y entre más compromiso se tiene, obviamente se tiene más conocimiento del mercado, y es una constante, ¿no? Entonces, el modelo ayuda a decir simplemente que hay una dependencia entre ese compromiso con el mercado y el conocimiento de mercado que ayuda a crecer a las empresas y a volverse más sofisticadas. Obviamente, esa información que se va adquiriendo informa no solamente las actividades en ese mercado en particular, sino que ayuda también a entrar a nuevos mercados ya con una experiencia adquirida y con el desarrollo de mejores prácticas y ese tipo de cosas para poder hacerlo mejor en la siguiente vez. Nosotros en la empresa nuestra, en Factum Global, diseñamos un modelo estratégico que se llama Factum A, y son esencialmente 7 pasos para el desarrollo de una estrategia internacional. Se comienza en los primeros 2 pasos tratando de entender cuál es el baseline de la empresa, ¿no? Entonces se hace un proceso de investigación donde se hacen procesos de prefactibilidad y factibilidad, se habla con clientes potenciales, se entiende más o menos dónde está la empresa y se empieza a desarrollar esa información, esa data que es importante para poder definir el desarrollo de una estrategia. Entonces, esta es la parte de research, la parte de investigación,
que les va a dar las herramientas para poder desarrollar una estrategia que tenga sentido para la empresa. Los siguientes 3 pasos son el paso, digamos, de desarrollo de estrategia, con lo que todos ustedes deben estar muy familiarizados, donde se hace planeación de escenarios, se hace la planeación de lo que puede ser la estrategia, se definen objetivos y se trabaja con el equipo directivo para que todo el mundo compre en esa visión de lo que debe ser el futuro de la empresa y haya una estrategia que sea soportada por un plan de negocios firme que tenga las medidas de éxito claramente definidas, los KPIs, para poder empezar a ejecutar hacia el final de aquí del modelo, empezar a ejecutar en las diferentes actividades que se han delineado basados en información y empezar a adaptar eso de acuerdo a la respuesta de los diferentes mercados. Es obviamente un círculo que se repite a medida que vamos ejecutando y vamos adaptando la estrategia para que la empresa tenga éxito. Una de las cosas que le digo a nuestros clientes y a las personas que me preguntan es, no hay estrategia perfecta. La mejor estrategia es la estrategia que tiene la capacidad de medición y adaptación para las cosas cambiantes. Todo cambia. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a tener una pandemia y que nos iba a afectar en la forma en que teníamos? Si uno tiene una estrategia sólida que es adaptable, es muchísimo más fácil llegar y decir, vamos a implementar estas salidas porque esos escenarios se han contemplado con anticipación. Entonces, en ese tercer paso que ven ustedes aquí, donde dice contemplar los potenciales escenarios, se contemplan cosas como una pandemia, como una guerra. ¿Qué pasa cuando las cosas que están fuera de su control puedan impactar a la empresa? ¿Está la estrategia lista para reaccionar ante eso? Entonces, cuando ustedes miran ahorita cuántas empresas sobresalieron en coger la pandemia y mirarla como una oportunidad, son empresas que tenían esto anticipado, que esto era una posibilidad, que este tipo de cosas podían suceder. Obviamente nadie se imaginó que iba a pasar en el 2020, pero ellos sabían que era una posibilidad. Es una de las muchas cosas que pueden darse, como una guerra o ese tipo de cosas. Entonces la idea es que la estrategia esté blindada de la mayor manera posible y que sea una estrategia adaptable a las situaciones cambiantes del ambiente. Dentro de ese proceso tenemos también una cosa que llamamos el modelo de madurez internacional. Es un modelo que nos permite observar a una empresa desde el punto de vista de los 10 aspectos que ven a mano izquierda: cultura, liderazgo, estrategia, recursos, para tener la forma de visualizar en cuáles aspectos se puede estar haciendo las cosas bien y en cuáles aspectos se puede necesitar atención. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden imaginarse en el caso de esta empresa, hay una cultura que está apenas adoptando y empezando a generar compromiso hacia ser una empresa internacional. Quiere decir que hay que hacer trabajo ahí para entender, para que la cultura realmente llegue al sitio donde debe estar y que todos los empleados y las personas que están involucradas puedan ayudar a ejecutar en las estrategias que se han definido. En este caso que tenemos al frente, lo que son los directivos están apenas adoptando, no están comprometidos con la situación, eso es un problema. Pero la junta directiva en este caso ya está como que vámonos, vámonos, vámonos. Entonces aquí hay una desconexión en este caso que les puse al frente entre lo que es el equipo directivo y lo que es la junta directiva o los dueños de la empresa en cuanto a donde ellos ven que la empresa debe ir. Y la estrategia apenas está empezando a sancionar. Entonces, este mapa va a ser diferente para cada empresa. Es un modelo, una herramienta que le ayuda a las empresas a realmente mirar dónde deben poner sus recursos, dónde deben poner su tiempo. Y es un modelo que ojalá les pueda servir a ustedes también para pensar dónde estamos nosotros en este aspecto. Estas son, nuevamente les repito, como vamos a pasarles esta presentación, un poquito las definiciones de lo que cada una de estas variables significa, para que puedan pensar y decidir en qué parte del espectro están desde fundamental hasta maduro en el modelo.
Entonces, en conclusiones, creo que lo importante es tener y establecer los lineamientos bases para su empresa. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuáles son los objetivos a los que queremos apuntar? Y tener una estrategia que sea clara y definida. Entender esos factores claves de la madurez en este modelo que acabamos de mostrarles. ¿Cuáles son las cosas que necesitamos cambiar para poder ser efectivos? Vemos, por ejemplo, muchas empresas que no tienen los sistemas. De pronto los sistemas están bien para el mercado local, pero cuando uno ya va a meterse en nuevos mercados, tiene que lidiar con otros idiomas, otras culturas, está la cuestión de cambio monetario, están todas las cosas que hablamos que pueden impactar los sistemas. Entonces están los sistemas en su sitio, los procesos para poder ejecutar esos sistemas y poder tener no solamente la tecnología en sí, pero cómo se está utilizando esa tecnología y cómo se está implementando en los procesos del día a día para que la empresa realmente esté bien aceitada, digámoslo de alguna manera, para ejecutar las tareas en los mercados globales. Desarrollar una hoja de ruta, entender realmente cuáles son los tiempos, ¿no? La internacionalización es algo difícil, es bastante complicado y toma tiempo y toma dinero. Entonces, hay que invertir. Realmente es una cuestión fascinante porque esa inversión va a pagar cuando se hace bien. Yo realmente, como empecé, digo que no es para todo el mundo, pero para las empresas que realmente tienen oportunidad afuera, no puedo decirles otra cosa, sino que lo hagan, pero háganlo bien, tómense su tiempo y desarrollen esa hoja de ruta con esas oportunidades bien delineadas para que no cometan errores que pueden ser costosos. Es mucho más fácil evitar un error que tener que corregirlo. Entonces, tomarse su tiempo al principio me parece que es muy importante. Y lo último, comprendan ese tipo de empresas que les presenté. Yo creo que ese es un marco que realmente ayuda mucho a pensar en qué tipo de empresa quiere ser uno, y la estrategia varía fundamentalmente, porque una cosa es delegar, tener esa posibilidad de decir, vamos a tener oficinas o representación en diferentes partes del mundo y vamos a darles autoridad de toma de decisiones, versus las decisiones las tomamos nosotros y ellos simplemente ejecutan, al igual que dónde se producen las cosas, si va a haber localización, si no va a haber localización. Todos estos aspectos se deben tener en cuenta de antemano para que cada paso que la empresa vaya dando vaya ayudándolos a llegar a ese paso o a ese nivel donde se quiere llegar. Entonces, quería darles un poquitico de ideas, algunos frameworks estratégicos de cómo pensar sobre la internacionalización. Obviamente, estos son temas que se abordan, cada uno de estos temas puede durar horas en realmente asimilarse de buena forma. Entonces, los invito a que con sus equipos directivos de pronto le den una mirada a estos conceptos, piensen cómo impacta eso sus organizaciones y tomen decisiones adecuadas cuando están pensando en internacionalizarse. Les dejo aquí mis contactos, si les puedo ayudar en algo con muchísimo gusto. Y María, te regreso entonces el pabellón para que nos guíes en los siguientes pasos. Creo que estás en mute todavía. Okay. Gracias, Francisco, muchísimas gracias. Interesantísima tu presentación, realmente te agradezco. Creo que más allá de darnos unas estrategias a la parte de mercadeo, nos has dado unas estrategias de cómo tener éxito y como lo dices, cada empresa es diferente y uno tiene que organizar la casa primero. Me parece muy importante. Vamos a ir con preguntas y respuestas después de que tengamos la oportunidad de escuchar a Erwin y a Francisco Fernández, que van a contarnos un poquito sobre sus empresas. Y vamos a empezar justamente con Erwin. La pregunta realmente que tengo para ustedes los dos es, cuéntenos un poquito de su empresa y a qué se dedican, qué hacen sus empresas. Erwin. Buen día, gracias María, gracias César, gracias todo el equipo de Global Chambers y gracias también a mis compañeros que son los dos Franciscos, y les quiero aclarar que mi tercer nombre es Francisco, así que el que no era Francisco hoy acá no habla. Pero bueno, te quiero contar, María, y a todos los que están en la audiencia, Meditar es una empresa que nació en la República Argentina hace más de 30 años. Nosotros nacimos como un seguro de alta complejidad médica al estilo de los seguros catastróficos americanos, pero con gerenciación médica. ¿Esto qué significaba? No éramos indemnizatorios, sino que lo que hacíamos, te dábamos la prestación médica en los distintos hospitales de la República Argentina.
En los 30 años que llevamos, esto nos ha permitido gerenciar todo el tema de la alta complejidad y la atención de la alta complejidad médica. Esto significa, en términos más fáciles de entender para la gente, por ejemplo, la cobertura de trasplantes de distintas patologías, trasplantes cardíacos, trasplantes hepáticos, cirugías cardiovasculares complejas como las congénitas, neurocirugías, oncología, todo esto que significa habitualmente lo de más complejidad en los distintos países del mundo. A partir de esto, hemos creado una red gerenciada muy grande en nuestro país que nos ha permitido, en muchos casos, poder traer pacientes desde afuera de la Argentina por una cuestión de costos y de calidad. En el año 2017 salimos del core del negocio de la empresa y creamos una división nueva que se llamaba Telemeditar, que se llama Telemeditar, y que nos ha permitido expandirnos fuera de la República Argentina. Y sobre todo, obviamente, con esta pandemia que trajo muchos beneficios para este tipo de servicios y también algunos inconvenientes, que después me voy a detallar un poco para que la gente entienda qué es lo que nos pasó. Y en el último año, en el cumplimiento de los 30 años de Meditar, creamos una nueva división que se llama Meditar Hospitalaria. Meditar Hospitalaria se dedica a darte llave en mano un hospital. Y esto significa que nos permite en cualquier lugar de América Latina y el Caribe poder desarrollar, construir, equipar y capacitar al recurso humano para que vos, llave en mano, empieces a funcionar e inclusive hasta acceder a la financiación blanda para este tipo de proyectos. Básicamente, un poco uno quiere contar las experiencias, ¿no? Hemos creado Telemeditar en Paraguay, hemos creado Telemeditar en Uruguay, estamos desembarcando en Ecuador y estamos investigando varios otros países, incluido tu país, que es Colombia, a donde hemos notado una serie de cosas que son muy interesantes. Y en este tema, las experiencias son distintas. Nosotros no somos un especialista en globalización, somos una empresa que se lanzó a la globalización y tiene sus cosas para contar, ¿no? Y obviamente tiene los marcos regulatorios acá, y acá me voy a detener en esto porque, si bien la pandemia fue un factor que aceleró en mucho el proceso de la telemedicina, también nos trajo algunos inconvenientes, como cuáles. No se manejó la pandemia sobre la base de los sistemas legales de cada país. Este es un tema puntual muy crítico, porque en general lo que ha pasado en la gran mayoría de los países del mundo es que no se observaron el cumplimiento de las leyes en cuanto, por ejemplo, ciberseguridad de la historia clínica, y se permitió que uno pudiese actuar y hacer una consulta médica vía Zoom, vía WhatsApp, a donde no se resguarda la historia clínica del paciente. Esto fue, desde el punto de vista tecnológico, un retroceso por no cumplirse la seguridad jurídica, pero por el otro lado facilitó que este sistema lo usara habitualmente gente que no lo usaba y que se expandiera en estos 2 años en forma extraordinaria. Pero lo tomo como un dato a tener en cuenta de las ventajas y desventajas que tiene muchas veces este tipo de eventos, como nos pasó, que fue la pandemia que hemos vivido y que vamos a seguir viviendo por un tiempo más, ¿no? Creo que una de las cosas que uno tiene que recomendar, y cuando a uno le preguntan qué recomendaría, es que sí, que ser global te permite no solo una economía de escala distinta, sino tener un flujo financiero que equilibre las fluctuaciones que, sobre todo en América Latina, y nosotros que somos los peores de América Latina en todo el tema financiero lejos, y arrastramos una larga historia de desaciertos en ese sentido, nos permite equilibrar problemas financieros locales con el desarrollo en terceros países. Así que, y además quiero agradecer a Global Chamber, que siempre está colaborando con las empresas que somos socios, siempre nos está dando una mano y nos está abriendo puertas en otros terceros países, así que les recomiendo a todos que participen activamente en Global Chamber, que siempre está para ayudarnos. Quiero ser lo más concreto y posible y dejar abiertas las preguntas, María. Muchísimas gracias, Erwin. Wow, maravilloso. Qué rico aprender de tu empresa. Voy a darle ahora el espacio a Francisco Fernández. Por favor, Francisco, cuéntanos de tu empresa. Sí, buenas tardes, buenos días. Bueno, aquí, Francisco, César, María, muchas gracias por la oportunidad.
Yo me encuentro en Santa Marta en este momento, Colombia, home office en mi casa. Quiero contarles un poco sobre nuestra empresa, que es una empresa que la creamos hace año y medio en Colombia. Se llama Dapher Energy Chemical. La creamos 3 petroleros, todos con experiencia en la industria petrolera, en compañías multinacionales, con experiencias en Brasil, en Argentina, más que todo en Latinoamérica. Y encontramos en el camino un producto que nosotros veníamos desarrollando para estimulación de pozos, que era unos surfactantes biodegradables, una tecnología muy interesante. Y empezamos a ver que tenía sería una gran oportunidad en el mercado de limpieza y desinfección. Esto fue mediados del 2019 que empezamos con este proyecto y creamos esta marca que se llama BioVerde Natura, que son los productos que hoy nos encontramos pues desarrollando e internacionalizando. Yo rápidamente quiero contarles que esto es una tecnología de ingredientes de origen natural, ¿sí? Esto viene del azúcar, esto viene de aceites vegetales. Son productos que tienen pues beneficios muy grandes, no son tóxicos, tienen una eficiencia muy alta, comprobada en desinfección, en limpieza, seguros para niños y mascotas y certificados como biodegradables con todos los requisitos legales registrados en INVIMA como manda la legislación colombiana. Pero lo más importante de esa tecnología que nosotros encontramos o lo que desarrollamos fue que nosotros pudimos concentrar un producto y intentar ir al mercado, que es lo que estamos llevando al mercado, es un producto concentrado en un sachet. Y ese producto se diluye en casa con 1 litro de agua y tú consigues, es como si compraras un limpiador en un supermercado, agarras una botella de 1 litro y te la llevas para la casa. Lo que normalmente todos hacemos, lo hacemos aquí con un sobre de producto. Entonces a nosotros nos pareció que esto era pues una maravilla en el sentido de que si pensamos ecológicamente, pues vamos a reutilizar envases plásticos, ¿sí? Vamos a ayudar al medio ambiente y nosotros los socios en el momento en que creamos esto, que pensamos irnos al mercado con esto, dijimos, no hay quien no compre esto. Así claramente lo pensamos y dijimos, nosotros montamos nuestra página de internet, salimos al mercado, Instagram, Facebook, todos nos van a ver y se van a volcar a comprar esto. Es imposible que eso no... Pero la realidad es otra. La realidad fue otra. Pienso que también nosotros, con nuestra experiencia petrolera y de empresas internacionales y en líneas gerenciales, directivas, pensamos que lo sabíamos todo. Y la verdad, no. Ahora que yo escuché a Francisco hablando de la estrategia, nosotros debimos haber hecho algo un poco diferente antes de lanzarnos a esto. Pero bueno, ya nos lanzamos y ya estamos en lo que estamos, ¿no? Pero sí había que entender un poco este mercado. Primero, nosotros no veníamos de este mercado, veníamos de la industria petrolera, donde nosotros vendemos es costo-beneficio. Nosotros desarrollamos un producto y el cliente lo compra porque ahorra dinero, ¿sí? Y es un producto muy específico para ese mercado. Y aquí nos metimos fue en consumo masivo. Y esto es otro mundo que estamos aprendiendo a los golpes, pero bueno, vamos bien y el producto es excelente. Entonces, en este momento nosotros, pues, en Colombia estamos, esta es la línea de productos, quiero mostrarles rápidamente, estos son los sachets. Hay sachet limpiapiso, desengrasante, vidrio, bueno, toda esta línea. Aquí nos encontramos, por ejemplo, que habíamos lanzado un producto que se llama limpiador de fruta y vegetales, que dijimos que por la pandemia se iba a vender como pan caliente y es el que menos se ha vendido, ¿no? O sea, la gente realmente compra pisos, desengrasante para cocina y multisuperficie. El resto de productos no era lo que nosotros pensábamos que iban a lanzar. Este es la caja de sachet, es una caja que tiene 24 unidades, te cabe en una mano, pesa menos de 1 kilo. Esto tiene una ventaja en términos de transporte y logística muy grande, porque en esa caja, por ejemplo, que pesa menos de 1 kilo, está llevando 24 botellas prácticamente con agua, que es lo que realmente se vende en el mercado, ¿no? Entonces, hablando un poco de la estrategia, pues que nosotros tenemos o que implementamos, nosotros tenemos una planta en Barranquilla donde hacemos el surfactante.
que es la materia prima, el corazón del producto, y esto le aplicamos un proceso de conversión en Cundinamarca, en Funza, en una planta pues tercerizada, y allí le ensamblamos lo que es color, aroma, para que el producto, cuando tú lo diluyes, te huele como a lavanda, todo perfecto, translúcido, todo se hace en esa planta. Y implementamos el modelo de exportación, porque nosotros, la idea de nosotros siempre fue, vamos a exportar, y salimos de una vez a exportar, o con la idea de exportar inmediatamente, y localmente buscar socios o distribuidores. Actualmente, ¿cómo está cómo hemos avanzado con esto? Nuestra estrategia es buscar afuera del país empresas locales, no nosotros ir directamente a establecer una compañía, sino buscar empresas que ya operen locales, que conozcan de este mercado de consumo masivo y que estén dispuestas a asumir la representación de nuestra marca en ese país, ¿sí? O en 2 países, o en lo que manejen. Y ya ellos como distribuidores, como representantes nuestros, pueden buscar ya conseguir sus distribuidores localmente, que es llegar a supermercados, a cadenas de hoteles, a cadenas de el mercado que ellos conozcan. Pero nuestra estrategia no está en este momento en nosotros establecer la compañía fuera como BioVerdi fuera de Colombia. En este momento tenemos representante en Perú, que nos está llevando pues al mercado peruano y chileno al mismo tiempo. Tenemos representante en Venezuela, que ya abrió el mercado, y alguien que nos va a llevar para Panamá. Es como se encuentra la situación ahora de expansión, ¿no?, que tenemos. En Colombia tenemos algunos representantes, pero que están haciendo su marca propia y nos están comprando los concentrados. Que realmente nuestro objetivo de negocio es eso. Nuestro objetivo de negocio no es llegar al mercado y nosotros mismos distribuir. Nosotros queremos es vender los concentrados, vender un costo-beneficio a la gente que realmente conoce de esto y puede realmente pues tener éxito en llegar a todas las cadenas de supermercado, por ejemplo, en Colombia. Nosotros no lo vamos a hacer, no lo podemos hacer y no conocemos de cómo llegar. Es un mercado muy difícil. Llegar a una tienda, llegar a... esa logística de última milla es supremamente compleja, no la conocemos. Los supermercados tienen una forma de negociar pues, que para nosotros era desconocida. Cuando te piden descuentos, el fin de semana te llaman y el fin de semana te mandan un email, te dice, este fin de semana 25% de rebaja, pero es a costa del proveedor, ¿no? La rebaja no es de ellos. Entonces, esto este mercado pues es complejo, y nosotros estamos en búsqueda de realmente de compañías que conozcan de este negocio y que puedan tomar nuestra tecnología, ¿sí?, y adaptarla, bien sea con la marca nuestra o marca propia. Tenemos marca registrada en varios países, fue parte de la estrategia que desarrollamos desde el inicio. Registramos marca en Perú, registramos marca en Ecuador, registramos marca en Colombia. Nos enfrentamos con dificultades, ahí empieza uno a ver que la marca también es una dificultad muy compleja. Natura, por ejemplo, que no sé si ustedes la conocen, la compañía brasilera que es muy grande, se nos vino encima porque ellos son Natura y nosotros éramos BioVerdi y Natura. Entonces aquí en Colombia le ganamos la pelea, le ganamos la pelea al monstruo, vamos a decirlo así, porque la superintendencia dijo, no, la marca BioVerdi va contra la de ustedes, porque Natura es una palabra, es naturaleza, la puede usar cualquiera. Pero, por ejemplo, en Brasil nos la rechazaron y no peleamos, porque sabemos que con Brasil vamos a perder, porque Natura es brasilera, ¿no? En Estados Unidos también la registramos. Entonces, estamos en búsqueda en varias partes de Latinoamérica y hasta en la India. Tengo un contacto que está de pronto con interés en llevar la tecnología, pero como les digo, nuestro objetivo es llegar a mercados a través de distribuidores que conozcan realmente lo que es el consumo masivo. Perfecto. Sigue, Francisco. No, ya para mí está bien así. Si tienen preguntas. Sí, perfecto, listo. Vamos, si tú me haces el favor y nos pones otra vez
juntos en la pantalla. Me parece muy bueno, excelente, y te agradezco muchísimo ante todo que hayas compartido tu experiencia. Y bueno, tenemos aquí nada más ni nada menos que a Francisco Gómez, que es el experto, y espero que muchas de las personas que hoy nos están acompañando en este primer webinar de Expande tu empresa a nuevos mercados globales tengan también preguntas para nosotros, porque vamos a dejarles justamente, tenemos 10 minutos para preguntas y quiero ¿Ya no estoy saber. compartiendo? ¿Ya está bien? Ya está bien, Ok. muchas gracias. Entonces vamos a dar espacio para preguntas. No veo ahorita en el chat, pueden escribir en el chat preguntas o pueden hacerlas. Creo que una pregunta que yo voy a empezar a hacer a Francisco Gómez, justamente en cuanto a la diferencia de que tú hablabas de la internalización y la globalización. Tú hablaste de las 3 clases o 4 clases de negocios y de empresas. Yo tengo una pregunta para ti, y ahora más que nunca después de la pandemia, y es que con respecto a las empresas globales en el mercado virtual, porque hablamos de las estrategias de cómo sacar productos y servicios de un país, cómo nacionalizarlas, cómo globalizarlas. Entonces, dame un poquitico brevemente de la parte virtual. Bueno, la parte virtual es un canal, ¿no? Entonces, digamos que desde el punto de vista básico, fundamental de la manera de pensar y desarrollar una estrategia no varía mucho. Lo que es diferente, obviamente, es que hay una adaptación inmediata y una definición diferente de lo que sería el mercado local, ¿no? Porque estamos hablando de que, y creo que lo mencioné muy brevemente, por ejemplo, una empresa que ponga sus productos en Amazon inmediatamente tiene acceso a los mercados globales, pero igualmente tiene que pensar en cosas como las que Francisco estaba hablando, tiene que pensar en cuáles son sus canales de distribución, cómo va a producir esos productos y servicios, ¿son productos o son servicios? Porque eso también varía. Si son productos, ¿cómo es la producción de esos productos? Se van a producir, en el caso de Francisco, todo en Colombia y se va a exportar, entonces es una estrategia de exportación, o se va a definir de acuerdo a las necesidades del mercado y después de pasar una cierta cantidad de nivel de ingresos se puede considerar la producción local. Es decir, es cierto que el canal de distribución es online, pero también existe un producto. Entonces ese producto tiene que pasar por esos mismos niveles de pensamiento en el sentido de dónde se origina el producto, cómo se va a distribuir. En el caso de que se necesiten distribuidores, como por ejemplo Francisco lo estaba hablando, y Erwin también habló un poquito de esto, entender todas las cuestiones de regulación. Entonces, ¿qué se necesita? Hay productos que requieren ciertos estándares, entonces dependiendo del producto que se esté vendiendo, hay estándares que se deben cumplir en los diferentes países y esos estándares cambian de mercado a mercado. Entonces hay una cantidad de cosas que no es tan sencillo como de simplemente decir, porque somos online, ya nos vamos a volver globales. Sí, van a tener una demanda global, pero tienen que entender cuál es la mejor forma, la forma más eficiente y en el largo plazo la forma que les va a representar mayor ganancia y efectividad. Y todo eso se devuelve a tener una estrategia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿A dónde quiero llegar? Y cómo lo vamos a hacer. Entonces, sí es un poquitico distinto, pero los fundamentos y los principios son exactamente los mismos. Muchísimas gracias. María, solo para complementar un poco. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos un proyecto que es licenciar una empresa en Puerto Rico que va a lanzar los productos por Amazon, que está hablando Francisco. Entonces, pero para licenciar nuestra tecnología, ellos necesitan sacar todos los permisos que requiere la sanidad en Estados Unidos para poder venderlos. Es un proceso que dura 6 a 8 meses. Entonces, todas esas regulaciones las hay hasta que no los licencien no los puede sacar. Y lo otro es lo que te está diciendo, fabricar para Amazon es un desafío porque es global. Te van a pedir desde cualquier parte y dónde lo vas a hacer. Ellos lo van a hacer en Puerto Rico, pero también están pensando a ver si lo hacen con nosotros aquí. O sea, es bien complejo. Ya se metieron, ya los aprobaron en Amazon y ahora están pensando qué es lo que cómo lo van a hacer, porque ya están metidos, ¿no? Claro, entonces si piensas en esas 4 empresas que me preguntaste, María,
para lo que está diciendo Francisco. Entonces, una estrategia es la estrategia multidoméstica, donde decimos vamos a tener diferentes o un poquito de variación en los productos dependiendo en el país donde estamos entrando, porque existen diferentes estándares. O la otra es, vamos a ser globales, lo que quiere decir que el producto tiene que cumplir con esas cuestiones sin importar a dónde vaya a ir, ¿sí? Entonces, la estrategia es completamente diferente y depende de los productos y servicios que uno esté intentando internacionalizar. Maravilloso, muchas gracias. Espero que la pregunta que yo haya hecho realmente sea pregunta que las personas que nos están acompañando hoy tengan. Ese es el objetivo. ¿Tienen alguna pregunta ustedes entre ustedes? Que no veo ninguna pregunta de la audiencia. Creo que una de las preguntas que le tengo yo, por ejemplo, a Erwin y a Francisco Fernández es llegar con sus productos y servicios a Estados Unidos. Eso es algo que van a hacer, están haciendo. Bueno, creo que Erwin está hablando, pero está en mute. Pero bueno, te respondo yo antes de que Erwin se conecte. Pues es uno de los objetivos, pero mira que estamos pensando en hacerlo a través de una compañía que va a licenciar la tecnología y va a ir con su propia marca. Es un desafío muy grande. Estados Unidos, realmente la marca la registramos en Estados Unidos. Nuestra marca ya está registrada. Obviamente perderemos el registro en algún tiempo si no la usamos, pero es un desafío en la parte financiera muy grande para nosotros. Pensar que es un mercado demasiado grande. Lo otro importante que quería decirte ahí en la parte cultural rápidamente es, por ejemplo, estos sachets, en Estados Unidos la gente prefiere siempre comprar el tarro plástico y siempre comprar el tarro plástico porque lo que les parece más fácil es tirar eso de una góndola a un supermercado a un carrito, ir y pagar rápido. Pero llegar a la casa, abrir un sobre y echarle 1 litro de agua les cuesta. Es una cultura. Les cuesta aquí en Colombia también, allá más. Okay. Bueno, muy chévere, muy buen punto, absolutamente importante. Erwin, tú estabas diciendo algo antes de que nos despidamos, sí. Te cuento 2 temas. En principio, arrancamos con América Latina y el Caribe por una cuestión de regulación y además estamos esperando a ver qué decide Estados Unidos con respecto a un problema muy grande que hay en la telemedicina. Vos sabés que la telemedicina lo que hace es acortar distancia. Entonces, un médico de Florida puede estar atendiendo a alguien de California, a un paciente en California. El problema es la ley de Estados Unidos que exige que el que prescriba un medicamento o un tratamiento tiene que ser de ese estado. Hasta que esto no se resuelva en Estados Unidos es un tema complejo y una nebulosa que muchos actores estamos esperando a ver cómo va a ser el futuro de Estados Unidos. En el resto de los países hay cuestiones similares, pero no son tan estrictas. Por eso hoy me refería que uno de los grandes problemas que tenemos es el marco legal. Les recuerdo que en salud, por ejemplo, la historia clínica de un paciente es del paciente en todas las leyes de todos los países del mundo. Hoy no se está cumpliendo, porque con la telemedicina que se está usando en gran parte del mundo, se está trabajando en una historia clínica que queda en el éter. No hay normas de ciberseguridad que se van a tener que cumplir y que no me cabe duda que esto se va a regularizar en el corto tiempo. Mientras tanto, en esta situación de excepcionalidad en el marco legal, hace que sea difícil. Ok, gracias. Mira, tenemos de hecho una pregunta ahorita de Eduardo González que está preguntando que no escuchó como posibilidad expandirse al mercado mexicano. ¿Eso es alguna posibilidad que ustedes tendrían? ¿Estás hablando para meditar? Está hablando, sí, exactamente. Bien, sí, obvio, para el mercado mexicano sí, porque está todo en español y conozco la ley, conozco el sistema médico mexicano, así que totalmente está en estudio. Hemos trabajado con 2 universidades americanas que han estudiado telemeditar en 2 universidades distintas y nos han estudiado toda América Latina y el Caribe, y México es uno de los países potenciales. Nos da primero Ecuador y por eso estamos desembarcando en Ecuador, ¿no? Perfecto. Bueno, quiero agradecerles muchísimo. Francisco González, gracias por compartir toda su experiencia y vamos a tener su contacto y invito a todos que
que obviamente te manden correos electrónicos y se comuniquen con todos ustedes. Y espero verlos muy pronto y apoyarlos desde el Global Chamber. Muchas gracias. Gracias, María. Ok, chao, chao. Gracias a ti, que estén muy bien. Chao. Chao. Ok, chao.